Bienvenidos a Conciencia Dermatológica, un podcast de Fundación Padece. Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo episodio del podcast Conciencia Dermatológica de la segunda temporada de Fundación Padece. Hoy día, en este episodio, queremos conversar sobre un tema súper importante y crucial para lo que nosotros hacemos en la Fundación, y es el acceso, particularmente lo que tiene que ver con la ley Rigarte-Soto y cuáles son los escenarios y los desafíos de esta ley para las enfermedades de la piel. Para explorar este tema, hoy día tenemos un invitado de lujo. Estamos hoy día acompañados por Dino Sepúlveda Viveros, médico cirujano, especialista en salud pública y magíster en gestión de salud. Además, trabajó en el Ministerio de Salud específicamente en los temas que tienen que ver con la ley Rigarte-Soto. Actualmente se desempeña como consultor en investigación de la Universidad del Desarrollo y además, también súper importante para nosotros, fue jurado de nuestro concurso literario Palabras a Flor de Piel. Bienvenido Dino, ¿cómo estás? Muchas gracias, Francisco, nuevamente por la invitación. Yo estoy muy bien, gracias, espero que tú también. Gracias nuevamente por la invitación a conversar y a participar del podcast, que la versión anterior fue todo un éxito y también las conversaciones que tuvimos. Sí, no, gracias por venir, por aceptar la invitación. La verdad es que en la primera temporada del podcast hablamos también un poquitito de este tema y hoy día queremos profundizarlo para que las personas que nos están viendo, que nos van a ver, puedan conocer un poquitito más de qué se trata la ley Rigarte-Soto. Entonces, hoy día sería bueno que conversemos, vamos un poquitito en orden, quizás partir, por ejemplo, para quienes nos vean, entiendan qué es la ley Rigarte-Soto. ¿Nos puedes explicar en términos como bien didácticos qué es la ley Rigarte-Soto, cómo funciona y un poquitito más fino de qué es lo que es? Ok. Sí, hay que tener en cuenta que la ley Rigarte-Soto nace en un contexto de un sistema de salud, en nuestro caso el sistema de salud chileno. Y para entender la ley Rigarte-Soto uno tiene que irse bastante atrás, digamos al año 2005, cuando fue la última gran reforma del sistema de salud que generó las garantías explícitas en salud. OGES, o AUGE también se le conoce en ese momento. ¿Qué es lo que ocurría? A finales del año 90, las razones por las cuales las personas en Chile morían o se enfermaban habían cambiado de cómo estaban en los años 70. En los años 70 teníamos enfermedades infecciosas, enfermedades gastrointestinales, respiratorias, pero las enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, el cáncer eran mucho menos frecuentes. Entonces, consciente de este cambio que nosotros llamamos la transición epidemiológica, durante los años 90 se dieron cuenta los salubristas de ese entonces que habría que cambiar un poco el sistema de salud porque muchas de estas enfermedades no tenían un tratamiento ordenado o sistemático u homogéneo a lo largo del país. Y por esa razón se creó el AUGE, que entregaba primero un tratamiento que es relativamente homogéneo, es decir, todas las personas que tenemos hipertensión, por ejemplo, tenemos el mismo tipo de acceso a exámenes, atención con especialistas, a medicamentos que sean en la atención primaria. Las personas que tienen VIH, por ejemplo, tienen acceso a su tratamiento antirretroviral. Las personas que tienen diabetes tienen acceso a distintos tipos de medicamentos e insulina. Y ese cambio que se realizó en ese momento daba cuenta principalmente de las enfermedades o condiciones de salud que tuviesen mayor carga de enfermedad, que se llama. Yeah. La carga de enfermedad es un concepto que agrupa dos elementos. Uno es qué tanto las personas se mueren por una enfermedad y lo segundo es qué tan discapacitante es esa enfermedad. Y en ese momento se dijo que íbamos a agrupar la mayor cantidad de enfermedades posible y comenzó con 56 enfermedades, que fue progresando y ahora tenemos 87 enfermedades distintas o condiciones de salud dentro del sistema GES. Este sistema está, como decía, orientado a enfermedades o condiciones de salud que afectan a una gran cantidad de población, pero con tratamientos que para el año 2005 eran tratamientos que no tenían un costo que fuese excesivamente alto en comparación con los costos que tenemos ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Con el tiempo, este sistema comenzó a verse estresado en términos de que había muchas condiciones de salud o varias condiciones de salud que teniendo terapias efectivas, estas terapias no lograban ser cubiertas porque eran muy caras para el sistema GES. Generaban mucha distorsión dentro del sistema. Y por lo tanto, comenzó a generarse esta tensión.
por así decirlo. Desde la sociedad civil, que decía, ok, existen enfermedades o existen medicamentos, intervenciones, dispositivos de uso médico, que resuelven mi problema de salud, pero no están siendo cubiertas, no están siendo pagadas por el Estado para efectos de la cobertura. Claro. Y en ese contexto aparece la ley Richarte-Soto, que inicialmente hubo alguna discusión sobre si iba a ser solo para enfermedades que fuesen de baja prevalencia, que llamamos enfermedades raras o poco frecuentes, o iba a ser para cualquier tipo de enfermedad, pero que tuviera intervenciones de alto costo. Finalmente quedó con de esta última forma. No existe una restricción a qué tipo de enfermedad podría ingresar a la ley Richarte-Soto, siempre y cuando la tecnología que se incorpore sea una tecnología de alto costo. Ya. Pero entonces, básicamente, con un poco la historia que tú nos cuentas, hay un cambio histórico, valga la redundancia. Ese cambio epidemiológico del que tú hablas. Entonces, ¿podrías tú pensar que quizás la aparición de la ley Richarte-Soto responde un poco también a eso? ¿Sí? Algo la gatilló. Y en el fondo, netamente económico ese cambio, porque por lo visto responde a aquellos medicamentos o tecnologías de uso médico de mayor costo que estaban estresando el sistema, le estaban poniendo ahí presión al sistema. Y ahí dijeron, ya, ok, tenemos que hacer una nueva forma de costear estas cosas de mayor costo para los pacientes que las necesitan. Exactamente. Hay que tener en cuenta que los precios de los medicamentos en el año 2005, cuando se creó el sistema GES, eran completamente distintos a los del año 2015, cuando aparece la ley Richarte-Soto. Tenemos, por ejemplo, que una medida que es como una especie de promedio, que llamamos la mediana, que es el punto medio de costo de canasta GES, es cerca de 600.000 pesos. Y eso, por año. Por año, pero eso es una mediana del sistema GES, del sistema global. Ya. Mientras que los tratamientos de alto costo que están en la ley Richarte-Soto, por un tema de definición que lo podemos ver más adelante, tienen que costar más de 3 millones de pesos al año. Es decir, estamos hablando de 5 veces más dinero por paciente gastado al año. Claro. Entonces, efectivamente, como dices tú, en ese caso la transición fue económica porque efectivamente también el tipo de medicamentos que comenzaron a aparecer eran medicamentos distintos a los que estábamos acostumbrados. Normalmente los medicamentos más baratos que están en el GES son medicamentos que llamamos de síntesis química, que son moléculas como la aspirina o el paracetamol, que son moléculas muy pequeñitas. La gran parte de los medicamentos que están cubiertos en la ley Richarte-Soto son moléculas que son mucho más complejas, son más difíciles de producir, claro, y por lo tanto son más caras. Tienen un costo mayor por lo mismo. Un costo mayor también por lo mismo. Claro. Ahí uno podrá sentarse a discutir si ese precio realmente está justificado, pero ya esa es otra conversación. Claro. Sí, pues, entonces ahí se genera como la primera pregunta y que nosotros, la verdad, las cosas que la recibimos bastante y que está bien, estar definido en la ley Richarte-Soto está bien detallado, pero para las personas que nos ven y que ven este podcast, ¿qué significa alto costo? ¿Qué significa alto? Esa es una gran discusión. Alto costo en realidad es algo variable. Todas las personas tenemos una percepción distinta de lo que podría ser alto costo para nosotros dependiendo de distintos temas, dependiendo del tipo de enfermedad, de la condición socioeconómica, de la educación que hemos recibido. En general es difícil encontrar solo una medida de alto costo, ¿ya? Sin embargo, para la ley, para efectos de la ley, se tenía que operacionalizar de alguna forma. Había que hacer alguna fórmula que diese un número, ¿ya? Y a partir de ese número considerarlo de alto costo. Claro. Hubo algunas propuestas que decían que en realidad dependía de la persona si algo iba a ser de alto costo o no, ¿ya? Que eso hubiese sido mucho más complejo de evaluar, porque significaría que podríamos darle medicamentos a algunas personas, pero otras no, porque tenían mayores ingresos, entonces para esas personas no tendrían acceso, para otras personas sí. Claro. Eso hubiese generado otros problemas. Y además puede generar una conversación que a lo mejor no termina nunca, porque si nosotros, por ejemplo, tú y yo vamos al supermercado y yo me quiero comprar un producto importado, una mermelada traída de Alemania, por ejemplo, y cuesta, no sé, 5.000 pesos el frasco, a lo mejor para ti eso es bajo costo y a lo mejor para mí eso es alto costo, y eso va a depender de los contextos de cada uno, porque no somos dos personas distintas. Exactamente. Entonces, porque la palabra costo, quizás la palabra más estándar es precio. Claro. De productos de mayor precio a de menor precio. A menor precio. Entonces, por esa razón,
se generó una fórmula. Es una fórmula que no es difícil de aplicar porque tenemos la información para poder utilizarla. Y ahí uno puede discutir si es la correcta o no, pero es la que tenemos. Que básicamente lo que hace es evaluar cuánto ingreso tiene una familia promedio en el país. Eso ajustarlo por efecto de cuánto es lo que gasta una familia promedio. Y ahí tenemos distintas encuestas que miden estas cosas, la CACER, la encuesta de presupuesto familiar. Y luego determinar, mire, si una familia gasta mucho porcentaje de su sueldo en un medicamento, eso es un gasto que llamamos catastrófico para esa familia. Como en general, los ingresos promedios nacionales no son tan altos, entonces el umbral de alto costo es un umbral que para efecto de los costos de los medicamentos es un umbral que uno podría decir que es medio bajo, por así decirlo, que son 3 millones de pesos al año. 3 millones de pesos al año. O sea, sí. Si una familia gasta en un determinado medicamento más de 3 millones de pesos al año, se considera para efectos de la ley Ricarte-Soto como alto costo. De alto costo. De alto costo. Una persona que utilice ese medicamento, porque se ajusta por persona. Por persona, ok. Por persona. Son 3.160.000 pesos, una cosa así, aproximadamente, y algunos pesos más. Pero sobre ese gasto al año, efectivamente es una intervención, un medicamento, o un dispositivo médico, o un alimento que es de alto costo. Y que por ende podría ser evaluado en un eventual proceso de incorporación. Exactamente. Y de ahí vamos a conversar quizás un poco sobre los criterios para poder ser evaluado. ¿Qué es lo que ocurre? Efectivamente, ese umbral es harto dinero, pero para el sistema de salud, si uno piensa en medicamentos, por ejemplo, para el cáncer, que tienen gastos de 3 millones mensuales, estamos hablando de un precio que no es tan alto. El umbral no es tan alto. Lo cual es bueno porque también permite ingresar distintos tipos de medicamentos que de otra forma muchas personas no podían acceder a ellos. Entonces, efectivamente, es un número que no es arbitrario. Uno podría encontrar una mejor fórmula quizás, pero es el número que tenemos y pareciera ser razonable. Claro, pareciera ser razonable. Sí, bueno, entonces queda como bien claro qué significa alto costo, porque en realidad es una pregunta bien común entre las personas y sobre todo los pacientes de la fundación que nos hacen las consultas de manera bastante frecuente. Ahora, ¿perdón? Sí. Y respecto de eso, ese número se va ajustando en el tiempo, porque como los ingresos van aumentando, los costos de la vida van aumentando, entonces también aumenta el umbral cada cierto tiempo. Ok, ese umbral se recalcula. Se recalcula. ¿Cada cuánto tiempo se recalcula ese umbral? Cada 3 años. ¿Cada 3 años? Sí, cada 3 años. La última actualización fue el del 27 de abril, que fue promulgada del 2022. ¿Ya? Entonces, debiésemos tener durante el año 2025 una actualización del decreto. Una nueva actualización del umbral para definición de alto costo. Exactamente. Perfecto. Vamos a estar atentos entonces a la publicación del Ministerio de Salud. Y si tú pudieras hacer una suerte de análisis breve, por ejemplo, pre-Ricarte-Soto, post-Ricarte-Soto, ¿cuáles han sido, según tu criterio, los avances logrados en medicina en nuestro país, en salud pública, gracias a la ley Ricarte-Soto, de un antes y un después? Sí. Ahí hay distintos elementos, algunos elementos que tienen que ver efectivamente con el impacto de la salud de las personas, pero también existen algunos elementos de equidad o de justicia también que están asociados a esas modificaciones. Por ejemplo, antes de la ley Ricarte-Soto existían muchos medicamentos que estaban incorporados en distintos pilotos o sistemas de cobertura dentro del FONASA para el sector público, pero que no alcanzaban a todas las personas que requerían necesariamente esa intervención. Por ejemplo, para el cáncer de mama HER2 positivo, que es un tipo de cáncer que tiene un marcador que se llama HER2, existe un medicamento que se llama trastuzumab y que sirve para disminuir la mortalidad de esas mujeres, ¿ya? En el tiempo. Existía un piloto en FONASA, ¿ya? Pero era un piloto que estaba bastante acotado, no alcanzaba a todas las mujeres que potencialmente se iban a beneficiar. Entonces, después de la ley Ricarte-Soto, muchos de estos sistemas que estaban
por así decirlo, a través de pilotos, líneas especiales, se consolidaron en la ley Ricarte-Soto. Y eso generó distintos elementos que beneficiaron a las personas. Uno es que aumentó la cobertura, que más personas lograban acceder a la intervención. Lo segundo es que asocia un tiempo máximo de cobertura, un tiempo máximo en que se puede acceder al medicamento, ¿ya? En el sentido de que existe un plazo para poder recibir el medicamento. Y si se vence ese plazo, no puede hacer una acción de reclamar porque no está accediendo, por ejemplo. Para que se cumpla ese plazo. Para que se cumpla ese plazo. Es similar a lo que ocurre en el GES, que es lo que llamamos las garantías de oportunidad. Lo tercero es que además tenemos una trazabilidad del gasto, que para efectos del sistema de salud es muy importante saber en qué gastamos, cuánto gastamos y cómo gastamos. Porque con eso podemos negociar mejor. Tenemos más información sobre la mesa para llegar frente a los distintos laboratorios y decirle, mire, nosotros estamos gastando, no sé, 10.000 millones de pesos en su medicamento. Vamos a cambiarnos un genérico que nos va a ahorrar 3.000 millones, pero con ese ahorro igual le vamos a comprar otra molécula, por ejemplo, y vamos a tener acceso a mayor cantidad de personas. Claro. Entonces, claro, ese es un avance importante a la hora de tomar decisiones, de tener información en la mesa, y también de pronto puede servir para proyectar quizás los gastos futuros y administrar mejor los recursos. Exactamente. Claro. Y bueno, y nosotros como agrupaciones de pacientes, como Fundación Padece, hemos visto de otras fundaciones que apoyan a determinados pacientes y esos pacientes, gracias a estas intervenciones, han accedido a prestaciones que, si no fuese por la ley Ricarte-Soto, no podría costear, lo cual siempre se va a considerar un avance. Y es súper bonito y súper bueno que eso ocurra. Pero nosotros desde la Fundación Padece, que nosotros trabajamos por pacientes con las enfermedades dermatológicas crónicas, hidradenitis supurativa, dermatitis atópica, psoriasis, urticaria crónica, vitiligo y muy pronto también melanoma maligno, vemos cómo no se están incorporando o no se han incorporado hasta el día de hoy estas distintas enfermedades de la piel y quizás es bueno reflexionar un poquitito, aprovechar esta instancia de la ley Ricarte-Soto, aprovechando incluso lo que ocurrió con la publicación del decreto que da ¿no es cierto?, término al proceso de evaluación del decreto modificatorio, donde vemos que no se han hoy día priorizado las enfermedades de la piel. Entonces, nosotros tenemos una visión como fundación de por qué creemos que eso ha ocurrido. Pero ¿qué crees tú? ¿Por qué crees tú quizás que hay limitantes para las enfermedades dermatológicas? ¿De por qué no se han priorizado hasta el día de hoy en la ley Ricarte-Soto, por ejemplo? Sí, hay varias aristas. Uno de los elementos que olvidé mencionar respecto de los avances o de las mejoras que generó la ley son dos. Uno que es mayor transparencia en el proceso, que el proceso uno puede tener opiniones que se puede mejorar de alguna u otra forma, pero es de una forma mucho más transparente que lo que ya teníamos anteriormente, porque existen informes que son públicos, existen actas de evaluación que son públicas, todo está de una otra forma publicado, de forma tal de que uno puede seguirle la trazabilidad al proceso sobre cómo va mi enfermedad en cada punto. Eso no lo teníamos antes, no lo tenemos, por ejemplo, para el GES. Para el GES sabemos cuando sale el decreto qué es lo que cambió, pero no tenemos antes cómo saber por qué fueron esos cambios o cuáles fueron las tecnologías evaluadas anteriormente a que se publique el decreto. Ese es un elemento. Y el segundo elemento que es muy importante es que la ley Ricarte-Soto, en el aspecto organizacional, favorece la creación o la generación de agrupaciones de pacientes a través de distintas herramientas. El primero es que crea un registro de asociaciones de pacientes vinculadas con la ley Ricarte-Soto, que no necesariamente son las agrupaciones que tienen algún medicamento cubierto, pero sino que pueden estar asociadas a la ley Ricarte-Soto. Y lo segundo es que dentro del proceso de definición de las intervenciones también existen representantes de asociaciones de pacientes o sus cuidadores para poder ser parte de la definición de las intervenciones a ser cubiertas. Esos dos elementos son importantes desde el punto de vista de la ley. Ahora bien, respecto de tu pregunta sobre por qué efectivamente no se ha incorporado aún enfermedades de la piel, ahí hay un tema que tiene que ver con distintos elementos. El primero, que probablemente cuando se inició todavía no existía tanto conocimiento
respecto de cómo eran los procesos. Entonces muchas veces quizás no se solicitaron al inicio de la ley Recarte-Soto como las intervenciones específicas, por ejemplo, enfermedad, condiciones de salud, intervención, que esos pares son las solicitudes que se hacen, Claro. que el proceso de solicitudes. Lo segundo que pudiese tener alguna relación es que efectivamente en los primeros decretos se priorizaron intervenciones que tenían un impacto en discapacidad o impacto sanitario que era muy en pacientes muy graves. Por ejemplo, epidemólisis fulosa, los niños con piel de cristal, por ejemplo, o personas que tienen esclerosis lateral amiotrófica que requieren de dispositivos de movilización. Ese tipo de cosas fueron las primeras más priorizadas. Claro. Y algunos medicamentos para cáncer, pero luego se creó un sistema de financiamiento de cáncer que para mí, en mi opinión, es mejor que esté separado, porque si no se podría comer todo el fondo del Recarte-Soto, no es la idea. Yo creo que con el tiempo, efectivamente, va a comenzar a priorizarse intervenciones para otras condiciones de salud que ven afectada su calidad de vida, pero que, como dices tú, quizás no es tan evidente para el tomador de decisión cuando va a tomar la decisión, o no lo tiene tan medido, por así decirlo, Claro. no lo tiene tan en la agenda. Claro, pero eso es súper clave. Tú dijiste algo súper importante y es que muy probablemente no se había solicitado, ya vamos a hablar un poquito de qué es solicitar y qué significa, pero efectivamente nuestra fundación forma parte de ese registro de agrupaciones de pacientes vinculadas a la ley Recarte-Soto, entendiendo que formar parte del registro no implica que uno tiene una garantía en la ley, pero sí es importante formar parte del registro porque para nosotros nos otorga una legitimidad a la hora de hacer esas solicitudes. Y efectivamente sí, las solicitudes para la incorporación de las enfermedades dermatológicas crónicas que nosotros abrazamos hoy día están siendo solicitadas para el decreto 2020, el sexto decreto, o el decreto que debiese coincidir con la fecha 2025 al 2028, porque nosotros formamos parte del registro a contar del año 2023. Entonces, anterior a eso, sí hicimos algunas solicitudes, pero entiendo que las solicitudes formalmente hechas por organizaciones de pacientes vinculadas en este registro son las que serán evaluadas. Contémosle un poquito a la gente que nos ve cómo lo tiene que hacer alguien ¿Cómo para el estar proceso? dentro de la ley Recarte-Soto, para que digan, oye, ¿podrá ser mi enfermedad de la piel con este medicamento incorporada al decreto? Bien. Sí, el proceso es un proceso que tiene varias partes y es bastante engorroso. Ahora, por engorroso, también tiene la gracia de que es bastante trazable. Es decir, las personas pueden seguir directamente cuál es uno de los pasos. Pero como tiene muchos pasos, eso es lo que genera ese problema. Lo hace un poquito más lento a lo mejor. Exactamente, lo hace más lento. Pero de una otra forma tiene esa ventaja de que es más transparente y uno puede seguirlo en el tiempo. Si uno ve desde que uno tiene la idea, ok, quiere que ingrese este medicamento a la ley Recarte-Soto hasta que aparece en el decreto, son cerca de 5 etapas. La primera etapa tiene que ver con la solicitud de intervención. Existe un registro en el Ministerio de Salud, en la página web, en donde cualquier persona, sociedad de pacientes, profesional, un paciente individual, un profesional de la salud, cualquier persona, alguien que no tenga ninguna relación con la salud, así como una persona de la calle que va caminando, pues quienes lo deseen pueden hacer la solicitud. Ya. La industria también puede hacerlo. Claro. La industria puede hacerlo. Y se solicita una intervención específica para un problema de salud específico. Por ejemplo, enalapril para hipertensión. Claro. Insulina NPH para diabetes. Mm. ¿Ya? Tiene que ser siempre en este par. Si yo le digo, mire, quiero el tratamiento de diabetes, eso no sirve porque no sabemos cuál tratamiento. No está correctamente hecha la No está solicitud. O sea, es importante que las solicitudes se hagan en la forma correcta y Exactamente. también en el tiempo adecuado. En el tiempo adecuado. Eso mismo vamos a hablar un poquito de eso, pero si es importante que se respete esa formalidad para que quien evalúa pueda evaluar. Exactamente. Ya, perfecto. Bueno, entonces, Eso es lo primero. Esa es la primera parte. ok. Es hecha esa solicitud queda para siempre en el sistema. Y luego de eso se consolidan todas las solicitudes. Se consolidan, por ejemplo, si uno pide 1000 veces enalapril para la hipertensión,
eso se consolida en una sola línea que dice enalapril para la hipertensión. ¿Ya? Entonces, no es tan relevante cuántas veces se haga la solicitud, tampoco. Porque efectivamente hubo, por ejemplo, para el tercer o cuarto decreto, una solicitud para un medicamento para una enfermedad rara, una condición de salud poco frecuente, que se hizo 3.000 veces. Entonces, habían 3.000 registros, pero esos registros se reducen a una sola solicitud. Una sola solicitud. Ahora bien, hay algo importante que está en la ley y que tiene que ver con quién hace la solicitud. Si bien es cierto, todos pueden hacer solicitudes, existen algunas solicitudes que son más prioritarias. Y esas solicitudes más prioritarias son de las asociaciones de pacientes que hacen solicitudes para la ley Ricarte-Soto, ¿ya? Y eso está en la ley y está en los reglamentos de la ley Ricarte-Soto. Okay. Que la persona, al momento de priorizar qué es lo que se va a evaluar, se tiene primero que evaluar lo que esté solicitado por asociaciones de pacientes. Y en la práctica, como las capacidades que tiene el ministerio para poder evaluar son limitadas en el términos de la cantidad de evaluaciones que puede hacer para cada proceso, normalmente se prioriza casi exclusivamente solicitudes de asociaciones de pacientes. Entonces es muy difícil que algo que no haya sido solicitado por una asociación de pacientes quede. Entonces el llamado es como a canalizarlo siempre a través de una asociación. Claro, y por eso es súper importante aclararlo, para que las personas sepan y los pacientes de nuestra fundación tengan la tranquilidad y sepan que todas las medicamentos, llamemos medicamentos, porque hoy día lo que necesitan nuestros pacientes de la fundación hoy día son medicamentos. El día de mañana podrían ser otras cosas y probablemente también las ingresaríamos al sistema, pero para que los pacientes sepan, las tecnologías sanitarias o medicamentos necesarias para los pacientes con dermatitis atópica, con psoriasis, con hidradenitis suppurativa, con urticarias crónicas, han sido solicitadas por nuestra fundación, están formando parte hoy día de este repositorio que tú dices, y ya fueron solicitadas para que el Ministerio de Salud pueda evaluarlas en el próximo decreto. Pero, pregunta técnica para ti, Dino. Que una solicitud, por ejemplo, hecha por nuestra fundación, un medicamento determinado para tratar la psoriasis, por ejemplo, fue solicitada probablemente a inicios del año 2024. Si no es evaluada en el decreto 2025, ¿esa misma solicitud puede ser considerada para futuros decretos o siempre hay que estar solicitándola? Sí. Lo que dice la reglamentación actual, no existe como una definición explícita que se mantiene en el tiempo. Lo que se ha hecho es mantener en el tiempo. Es decir, las solicitudes se consideran en las veces que nosotros hemos trabajado en ese proceso desde el inicio de los tiempos. Ahora, eso puede cambiar dependiendo quizás del gobierno o la administración. Entonces, de todas formas, yo le recomiendo rehacer la solicitud para cada proceso, independiente de que en términos de lo que se ha hecho, y generalmente ha sido utilizarlas todas, solamente por un tema de precaución. Lo segundo que hay que tener en cuenta en la etapa de solicitud es que las intervenciones que se pueden incorporar a la ley Ricarte-Soto son de dos grandes categorías, o diagnósticos o tratamientos. Dentro de los diagnósticos no está limitado el tipo de intervención a utilizar. Podría ser, por ejemplo, una cirugía diagnóstica. Okay. O sea, no ha sido cubierta ese tipo, pero está dentro de las posibilidades. Claro, pero tal como está escrita la ley, se podría en algún momento. Se podría en algún momento. Pero de los tratamientos solamente se pueden de 3 tipos. Dispositivos de uso médico, por ejemplo, bomba de insulina que está cubierta dentro de la ley, sí. Existen implantes cerebrales, algún tipo de marcapaso, ese tipo de cosas. Medicamentos de cualquier naturaleza. Que es lo más común. Que es lo más común y lo que más dinero se gasta. O alimentos. Alimentos que sean de alto costo, que cumplan con el umbral de 3 millones anuales. Claro. Que alimentos de tipo muy especial, que de hecho están cubiertos algunos dentro de la ley para intolerancias o alergias alimentarias. Esas son las intervenciones que pueden ser incorporadas dentro de la ley. Atenciones, por ejemplo, atención con especialistas, eso no es parte de lo que está cubierto por la ley. No. Una atención, algún tipo de procedimiento quirúrgico que sea de tratamiento, eso no está cubierto por la ley. Solamente medicamentos, dispositivos o alimentos.
Ese es como el proceso. Ahora bien, si bien es cierto, este repositorio es, por así decirlo, no tiene un límite en términos de tiempo, no existe como una ventana de tiempo en que el repositorio está abierto y otro que esté cerrado, hay que tener en cuenta que existen cortes para cada proceso de evaluación. Entonces, el Ministerio de Salud genera una resolución o avisa que en aproximadamente un mes más va a ser el corte para el Enrique Cartes Soto, de forma tal de que todas las personas que aún no hayan hecho la solicitud para el siguiente decreto la hagan en esa ventana del tiempo. O sea, en otras palabras, es como que el ministerio avisa y dice, en 30 días más vamos a poner una banderita. Exactamente. Y de ahí para atrás vamos a evaluar lo que esté en el repositorio. Exacto. Lo que esté para después lo vamos a avisar después. Queda así ya, para el siguiente decreto. Pero el repositorio, o sea, el portal para ingresar solicitudes está abierta todo el tiempo. Siempre está abierta. Siempre está abierto. Entonces, nosotros somos los llamados. Claro, nosotros las agrupaciones de pacientes somos los llamados a estar atentos, tener todas las antenitas paradas, todos los ojos abiertos de estos plazos que avisa el ministerio. Afortunadamente el ministerio lo avisa por medios de circulación masiva y sí, nos enteramos. Y por lo mismo nosotros logramos hacer las solicitudes de las enfermedades dermatológicas crónicas, de los tratamientos para tratar las enfermedades dermatológicas crónicas en el tiempo que el ministerio avisó. Así que por ese lado estamos tranquilos de que pudiésemos entrar en el proceso de evaluación. Exactamente. Bien. Siguiendo con el proceso. Una vez está hecha la solicitud y está todo este listado de intervenciones con su condición de salud específica solicitadas, el Ministerio de Salud descarga eso y lo limpia, en el sentido de que las consolida, verifica cuáles fueron solicitadas por asociaciones de pacientes o sus cuidadores, elimina aquellas que no son medicamentos, dispositivos de uso médico o alimentos, y verifica que sea una solicitud de una intervención con una condición de salud, ese tipo de cosas. Y luego de eso viene este filtro de priorización, por así decirlo, que son los que llamamos los filtros knockout y filtros de selección, que también están reglamentados. Es público. El problema es que la forma en que está hecho es más compleja de entender. Entonces, principalmente hay que tener en cuenta, si una intervención en alguna parte del mundo está registrada para esa condición de salud, puede ser evaluada, ¿ya? No requiere que en Chile esté registrada para esa condición de salud, pero tiene que estarlo en alguna parte del mundo. Y eso implica que tiene la aprobación de un organismo regulatorio. Exactamente, una agencia regulatoria. Que puede ser la FDA, la EMA, la agencia japonesa o alguna otra. O sea, por ejemplo, hay una organización de pacientes que desea que se incorpore un medicamento, por ejemplo, para tratar una determinada enfermedad, y ese medicamento está disponible, por ejemplo, en Estados Unidos y se está usando y está aprobado por la Agencia de Drogas Americana, se podría solicitar acá. Se podría solicitar. No significa que vaya a poder llegar a incorporarse, pero se puede solicitar para evaluar. Claro. ¿Ya? Y se podría eventualmente evaluar. Se podría evaluar. No es un impedimento. ¿Qué es lo que ocurre? Si uno se adelanta, por así decirlo, como para hacer el salto y no perdernos de este punto. Llegado el momento de sacar el decreto, si hay una intervención que ya está priorizada para estar dentro del decreto y aún no está registrada, el Ministerio de Salud toma contacto con el laboratorio y le pregunta ¿en qué tiempo o en qué momento usted va a registrar este medicamento? Si el laboratorio efectivamente no tiene ningún interés en registrarlo porque el mercado es muy pequeño, que hay, no sé, algún tipo de problema, recién ahí se hace como la eliminación. Ahí ya no podría incorporarse porque no se puede garantizar algo que no esté registrado. Claro. Pero hasta ese momento no es problema para evaluarlo, no es un impedimento, ¿ya? Entonces, si el medicamento no está registrado en Chile aún, pero está en plan de ser registrado, no es problema, se puede solicitar para su evaluación y se puede evaluar. Ya. El siguiente elemento es que no tenga, relacionado con lo mismo del registro, es que no tenga alguna alerta sanitaria internacional. Existen algunos medicamentos, al principio nos tocó un par, que habían sido solicitados, pero que tenían alertas de seguridad afuera, no estaba registrado acá en Chile. Entonces no pudimos evaluarlo porque tenía esas alertas de seguridad en el extranjero. Existe un tercer elemento que tiene que ver con el elemento financiero. ¿Qué es lo que ocurre? Lo habíamos conversado en algún momento. Los ingresos
anuales de la ley Ricardo Soto son ingresos que son relativamente fijos. Están actualizados por inflación, tienen algunos ingresos adicionales por inversión del dinero que está dentro de la ley Ricardo Soto, de ese fondo, pero uno podría considerar que son ingresos fijos. Sin embargo, los costos, porque hay más personas, porque utilizan más medicamentos del que inicialmente uno podría haber pensado, porque hemos ido incorporando más tecnologías, van aumentando en el tiempo. No van aumentando tan rápido, pero van aumentando. Claro. Y en algún momento esos ingresos necesariamente van a ser menores que los gastos. Es decir, vamos a tener más gastos que ingresos de ley. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio de Hacienda? Decide, en un plazo de 10 años, hacer ese corte. Que podría hacerlo antes, podría hacerlo después, ¿ya? Y dependiendo de eso, dice cuánto dinero disponible para ingresar nuevas tecnologías existe. Para este decreto que salió publicado hoy día, el Ministerio de Hacienda en su momento, la Dirección de Presupuesto, definió que no había holgura, que no había dinero adicional para poder gastar. Entonces, toda intervención que se podría incorporar eran intervenciones para condiciones de salud ya cubiertas que fuesen alternativa a lo que ya está cubierto. Que pudieran ayudar a bajar un poquitito el gasto. Exactamente. Eventualmente va a ser un precio igual o menor de lo que ya se estaba gastando, de forma tal de que pudiesen haber ahorros. Si es que existe alguna holgura presupuestaria, y eso es importante, en algún momento existe una holgura presupuestaria, las intervenciones que son solicitadas no debiesen tener un gasto adicional al 110% de esa holgura por intervención. Me refiero, si tenemos, por ejemplo, para gastar 1 millón de pesos al año adicional por los próximos 10 años, cada tecnología, por sí sola solamente, no debiese costar más de 1.100.000 pesos. ¿Por qué? Porque eventualmente uno puede bajar ese precio, porque existe un proceso de conversación con los laboratorios en que normalmente los precios bajan bastante. Claro. Entonces, si uno hubiese puesto el 100%, hubiese dejado mucho fuera. Pero claro, un aproximado de 110% era razonable como para no tampoco sobrecargar tanta la evaluación de intervenciones que no van a poder ser financiadas. Claro. Y entendiendo que, como dices tú, hay un momento en que va a existir una negociación entre el comprador, que es el ministerio, con el vendedor, que son algunos de los laboratorios. Ahí se negocia y se puede llegar a un punto medio. No decimos negociación en el ministerio porque hay un tema legal de que no se puede decir negociación, pero una conversación. Solicitud de precio a proveedor. Es una conversación. Es una conversación, ya, exactamente. Eso no lo sabía. Son tecnicismos, sí. Ok. Ya, entonces estamos entendiendo el proceso más a fondo. Igual las personas que están viendo este episodio también pueden ir a ver escuchar el podcast que tenemos en Spotify, donde hablamos con Dino y con Gonzalo un poquito más en profundidad con eso. Uh-huh. Pero ya entendemos mejor el proceso de lo que es la ley Ricardo Soto, cómo es el origen, de dónde provino, un poco ese cambio histórico que tú hablabas, cómo funciona, un poco cómo es el proceso. Nosotros como fundación estamos súper atentos siempre a si existen modificaciones en estos procesos de cómo funciona. Siempre estamos atentos nosotros a ejecutar los pasos que somos llamados a cumplir en tiempo y en forma. Y nos gustaría conversar ahora quizá a futuro. Okay. ¿Cómo se nos viene la ley Ricardo Soto? Porque tú bien hablabas de un punto, estamos hablando un poquito de la parte económica, porque tú bien dijiste que el fondo es técnicamente, el presupuesto de la ley Ricardo Soto técnicamente es fijo. Exactamente. Digamos que no cambia. Aun cuando tiene este reajuste por la inflación y todo, pero técnicamente y para efectos muy coloquiales es fijo, es un fondo fijo. Sin embargo, el gasto es creciente. Entonces, ¿cómo ves tú a futuro un poquitito esta situación de la ley Ricardo Soto? Hay muchas personas que están un poquitito asustadas de esto, les da un poquitito de temor, y sería bueno como hablarlo de manera... ¿Cómo ves tú? Se viene la ley Ricardo Soto en su término. Ahí hay que diferenciar un poquito antes, como lo que ya está cubierto sigue siendo cubierto. Existe un derecho de las personas a seguir recibiendo sus medicamentos. En algunas personas han dicho, no, es que se va a acabar la plata de la ley Ricardo Soto, ya los pacientes no van a recibir sus medicamentos. Eso no es cierto. Hay una obligación legal del Estado de garantizar ese medicamento independiente de los ingresos del fondo. Uh-huh. Es decir, si en algún momento hay que inyectarle más dinero a la ley Ricardo Soto al fondo directamente desde el presupuesto para que los pacientes que actualmente están recibiendo ese medicamento lo sigan recibiendo, eso se tendrá que hacer. ¿Ya? Claro. El tema es, ¿qué es lo que ocurre con el ingreso?
¿cómo lo hacemos para incorporar nuevas intervenciones al RKT-SOTO para condiciones de salud que no están cubiertas? Y en eso se ha ido los últimos 2-3 años discutiendo en el Congreso de cómo modificar el proceso o la ley o la forma de financiamiento de forma tal de poder ir incrementando los presupuestos disponibles para cada decreto. Ahí hay que hacer un punto. Por ejemplo, en la ley GES, cada vez que existe un nuevo decreto GES, existen dos elementos. Uno, que se cambia la prima GES, es decir, el riesgo del costo promedio por persona del sistema GES. O en palabras sencillas, lo que va a tener que pagar cada persona para costear ese seguro. Exactamente. Que no es un pago directo, sino que es pago teórico desde el Estado hacia el FONASA. Pero existe además una cantidad de dinero adicional. Existe una cantidad de dinero adicional que se incrementa el gasto. Entonces le dice, mire, usted adicionalmente a lo que ya está cubriendo puede gastar 10.000 millones de pesos más o 20.000 millones de pesos más al año. En el caso de la ley Ricarté-Sotto no es así. En el caso de la Ricarté-Sotto son 100.000 millones de pesos del año 2017 en adelante. Y eso es. Entonces ahí, y eso está en la ley, está codificado en la ley como un artículo, que son 100.000 millones de pesos. Claro. Entonces ahí hay distintas opciones. Una es, incrementar ese número y cambiarlo de 100.000 millones de pesos a 120.000 millones de pesos, 130.000 millones de pesos o 200.000 millones de pesos, lo que sea necesario. Y con eso Hacienda puede hacer el recálculo nuevamente de cuándo va a ser que el ingreso sea equivalente al gasto y por lo tanto va a poder hacer la proyección para efectos de decir esto es lo adicional que se podría gastar. Eso es una opción. La segunda opción es sacar cosas de Ricarté-Sotto, que ya son más baratas, y pasarlas directamente al GES. Pues las personas tienen que seguir teniendo su garantía. Eso genera algunos problemas potenciales, por ejemplo, que en las ISAPRES existe un copago, que las Fuerzas Armadas no tienen GES, claro. Pero de otra forma, esa es la conversación, como ir sacando cosas de Ricarté-Sotto hacia GES de forma tal de poder liberar este dinero disponible. Lo tercero es cambiar la forma de financiamiento. Quizás asociarlo, por ejemplo, al GES y decir, mire, el Ricarté-Sotto va a ser un porcentaje de lo que es el ingreso GES, pero eso significa tener que calcular primero cuál es el ingreso GES y después, según eso, evaluar cuánto sería Ricarté-Sotto. Es un poco más compleja esa fórmula. Claro. Ese proceso de conversar cómo se cambian los sistemas de ingreso de la ley Ricarté-Sotto era un compromiso del gobierno para el año pasado, que estaba comprometido en la ley de presupuesto del año 2024, que no se cumplió, pero que entiendo se debiese cumplir durante este año. Se volvió a incorporar dentro de los compromisos para el protocolo de acuerdo de la ley de presupuesto para este año. Entonces, si todo va bien, este año debiésemos tener nuevo decreto umbral y además de eso alguna reforma al sistema del financiamiento de la ley Ricarté-Sotto y con eso eventualmente disponibilizar presupuesto para efectos de gasto futuro. Claro que podría venir a abordar el problema de presupuesto o presupuestario que hoy día tiene algunas enfermedades hoy esperando ser incorporada alguna tecnología para la ley Ricarté-Sotto. Y hay un tema también que se ha hablado, nosotros nos hemos topado en algunos foros, algunos eventos ahí donde se conversan sobre economía de la salud, de un tema que no es menor, que es importante, y que es los acuerdos de riesgo compartido. Es un término bien, diría yo, relativamente nuevo en el vocabulario de las conversaciones que se están dando. Y no sé si primero nos puedes contar un poquito, para que la gente entienda, la gente que está viendo, ¿qué es un acuerdo de riesgo compartido? Bien. Los acuerdos de riesgo compartido es una expresión que es como un cajón desastre, abarca muchos elementos distintos y muchas opciones distintas de compra. Entonces, dependiendo del autor que uno lea, le va a decir, mire, esto es un acuerdo de riesgo compartido, esto no es un acuerdo de riesgo compartido, a veces se contradicen entre ellos. Pero en términos generales uno podría considerarlo como en dos grandes ramas. Una que tiene que ver solamente con los precios y con el gasto asociado. Y es decirle, cuando usted le dice al proveedor, el comprador le dice al proveedor, mire, y esto es un acuerdo que se hace entre ellos, yo le voy a comprar por 1.000 unidades y a partir de la 1.001, por ejemplo, las siguientes van a ser gratuitas. ¿Ya?
Entonces, en ese caso, el vendedor tendrá que hacer sus cálculos, ver si le conviene, hasta qué punto es riesgoso eso para él, Claro. efectivamente, y el comprador tendrá que hacer lo mismo. Entonces, y tendrá que definir un precio Exactamente. que se ajuste a ese riesgo que está corriendo. Exactamente. Y eso es algo que se acuerda, y existe, por ejemplo, un límite de unidades, o un límite de dinero, o un límite de pacientes. Existen otros acuerdos en que, por ejemplo, se financia el inicio del tratamiento y solamente si el paciente responde al tratamiento el Estado sigue financiando. Existen distintas formas de hacerlo. Ese es un tipo de acuerdo de riesgo compartido, que son los acuerdos de riesgo compartido de tipo financiero. Tipo financiero. Incluso hay algunos que son directamente, que dicen, mire, si usted le baja el precio, también disminuye su riesgo, entonces también es un acuerdo de riesgo compartido. Claro, uno podría decir, claro, es una forma muy amplia de decirlo. Pero bueno, ese es como el sistema. Y existen otro tipo de acuerdos en que el costo o los precios futuros o ya pagados se ajustan dependiendo de los resultados del paciente, de los resultados clínicos. Clínicos. Exactamente. Y estos son para condiciones de salud que son muy específicas en general o donde hay muy poca información respecto de la efectividad del tratamiento. Donde hay mucha incertidumbre respecto a qué es lo que va a pasar con los pacientes con ese tratamiento. Entonces, un medicamento, por ejemplo, lo que se ha hecho ahora con atrofia muscular espinal, con un medicamento que es una terapia génica, en que se asoció que las personas que si tenían algún tipo de discapacidad producto de la enfermedad o fallecían producto de la enfermedad, se iba a disminuir el precio que estaba pagando el Estado por ese medicamento. Ya. Este tipo de acuerdos son muchísimo más sofisticados que los que vimos recién, que los económicos o que los financieros. Son muchísimo más sofisticados porque requieren hartas cosas más. Requieren, primero, un sistema de información que haga un seguimiento estricto del paciente. Segundo, necesitan un intermediador, por así decirlo, que pueda decir, mire, efectivamente el paciente falleció porque progresó la enfermedad y no que falleció porque pasó otra cosa. Es decir, debe haber un tercero que sea válido, que sea confiable para todas las partes, que pueda decir esto sí y esto no, acá corresponde bajar el precio y acá no. Claro, y que tenga una imparcialidad y que no se pueda demostrar que no haya un sesgo en esa decisión. Exactamente. Pero al final el acuerdo de riesgo compartido en su concepto más básico es el proveedor de una tecnología sanitaria conversa con quien va a adquirir esta tecnología sanitaria para compartir un riesgo y que esto haga que el precio tienda a la baja. Exactamente. Esa es la idea, que el gasto final, puede ser que el precio se mantenga, pero el gasto final sea más bajo. Existen países que han tenido buenas experiencias, algunas buenas experiencias iniciales, después malas experiencias tardías, como ha sido lo de Italia, pero es algo que se ha explorado en distintas partes y que pareciera ser razonable de hacer. Pero como te decía, igual requieren una institucionalidad que probablemente en Chile todavía no alcanzamos como para hacerlo más masivo. Actualmente existe AME, pero AME son 30 pacientes al año nuevos. AME es atrofia muscular espinal. Muscular espinal, sí. O sea, diríamos, a propósito de lo que dices tú, de la institucionalidad o el ordenamiento jurídico administrativo en nuestro país, ¿falta que evolucione un poco o falta que se cree? O sea, ¿se podrían hacer como están hoy día la ley Ricardo Soto, con su reglamento, con este decreto recientemente publicado, la posibilidad de que se implementase a futuro un acuerdo de riesgo compartido de medicamentos que quizás no están tan por encima del umbral, que no son medicamentos de altísimo costo, como por ejemplo los que tú mencionabas, que están en un espacio intermedio y que de pronto pudiese ser una opción viable? ¿O falta mucho para eso? Yo creo que falta un poco. En primera instancia, hay que todos nos pongamos más o menos de acuerdo. Existen visiones que son distintas dentro del sistema de salud. Y aquí como actúan distintos actores, por ejemplo, en el Senabas, las personas que compran, el mandato de compra que viene del Ministerio de Salud o de FONASA o el que financia, de Dirección de Presupuesto. Entonces hay que poner de acuerdo a todas estas personas primero para decirles, mire, este es un modelo viable y se puede hacer. Y en segunda parte también tiene que ver un poquito con mejorar la institucionalidad y mejorar los sistemas de información que tenemos disponibles. Actualmente, por ejemplo, no es el caso de Ricardo Soto, pero en el caso de EDAC, hasta hace algún par de años
droga de alto costo oncológica, DAC. Se financiaba a pacientes, pero se hacía un control muy, muy estricto de esos pacientes en términos de saber cuándo progresaban, por ejemplo, para renovar los medicamentos oncológicos. ¿Por qué? Porque si un paciente progresa, es decir, su tumor aumenta, significa que el medicamento que se le está dando ya no es efectivo. Claro. Entonces se le debiese suspender. Eso, por ejemplo, actualmente no existe ese registro. Entonces, como no existe, genera también problemas porque eventualmente se puede mantener y no se le suspende el medicamento. Claro. Entonces, probablemente esta maduración de los sistemas de información todavía no estamos ahí para poder implementarlos, pero yo creo que prontamente se podrá hacer en la medida que se unen también muchas voluntades. Ya. Pero, por ejemplo, ¿cuál es en tu rol como de lo que te desarrollas hoy día? ¿Existirá voluntad de ambas partes? Porque claramente el nombre lo dice, esto es un acuerdo de riesgo compartido. Muchas veces nos pasa a nosotros que usamos los términos de manera bien como suelta y se nos olvida analizar las palabras que estamos usando. Esto es un acuerdo de riesgo compartido. Entonces tiene que haber un acuerdo entre dos partes de compartir un riesgo. ¿Existirá voluntad hoy día entre las partes que se requieren ponerse de acuerdo? ¿Qué crees tú? O sea, yo creo que en la medida que exista confianza entre las partes, eso se logra. Y eso, en general, la confianza la construye la normativa y la institucionalidad. Si depende mucho de la voluntad de las personas que a veces cambian de un gobierno a otro, probablemente eso es más difícil de implementar. Pero en la medida que tengamos una normativa que sea clara, que dé respuesta a este tipo de situaciones, probablemente va a ser más factible, más viable. No, perfecto. Oye, Dino, mira, ¿sabes qué? Yo creo que te agradezco harto porque esta conversación es bien inspiradora y educativa. Al final nos enseña cómo funciona nuestro marco jurídico en torno a lo que estamos hablando hoy día, que es la ley Ricarté-Soto. Y es súper bueno porque las personas que van a ver este podcast, que lo están viendo ahora, que lo van a ver a futuro, van a lograr entender un poco más lo que tiene que ver con el acceso a las terapias. Me gustaría preguntarte a ti, si tú le pudieras decir a nuestra audiencia que nos está viendo, que nos va a ver, algún mensaje que te gustaría mandarle a las personas, a nuestros pacientes, con respecto a este tema que hemos estado conversando. ¿Algún mensaje que te gustaría decirle quizás a las autoridades que a lo mejor nos van a ver, a lo mejor los propios pacientes, algún colega que hayas dejado en el Ministerio de Salud que todavía está, que quizás te va a estar viendo? ¿Algún mensaje que te gustaría dejar? Yo creo que uno de los grandes avances de la ley Ricarté-Soto fue que al forzarnos a todos un poquito a trabajar por un bien específico, que en este caso era dar mayor acceso a medicamentos de alto costo, eso también generó confianza entre las distintas personas. Y eso es algo que yo, mientras trabajé en el Ministerio de Salud, yo lo vi. Había mucha menor reticencia a contactarse con la industria, a tener intercambios con ellos para efectos de poder avanzar con un fin común. Y lo mismo pasaba con las asociaciones de pacientes. Nosotros recibíamos una gran cantidad de lobby de asociaciones de pacientes. Entonces, yo diría que la construcción de confianzas es la base para todos los siguientes procesos. Si nosotros tenemos claro de cuál es el objetivo que tenemos en común, y no tenemos cartas escondidas bajo la mesa, por así decirlo, yo creo que esos procesos son mucho más fáciles de llevar. En la medida que haya transparencia, también es más fácil justificar nuestras decisiones. Cuando existe poca transparencia, es más difícil después explicar por qué estamos haciendo las cosas. Claro. Y bueno, yo aprovechando eso, gracias por tu mensaje, creo que dijiste una palabra clave, que es la confianza. Y desde las agrupaciones de pacientes, si bien es cierto, nosotros tenemos demandas, en el buen sentido de la palabra, de pacientes que requieren cosas. Y cuando tú tienes una necesidad, generalmente tienes un apremio, y ese apremio te hace frustrarte un poco cuando los procesos son más lentos. Sí. Y nosotros lo entendemos. Sin embargo, creemos que hay más confianza de las organizaciones de pacientes de ver que los procesos se están transparentando, que están apareciendo todos estos pasos, que aparecen actas que están publicándose, donde podemos ver qué se conversó, qué se dijo,
qué decisión se tomó, qué criterio se utilizó para tomar una determinada decisión. Y para nosotros como organizaciones de pacientes eso es súper valioso. Y nosotros desde la Fundación Padece somos muy respetuosos de la institucionalidad de nuestro poder ejecutivo, digamos, de lo que es la ley Ricardo Soto. Y vamos a estar siempre nosotros disponibles para trabajar con las autoridades, ponernos a disposición de las autoridades y, por cierto, estar atentos al llamado que tenemos nosotros